Bienvenidos a un nuevo debate LT aquí en latercera.com. Yo los invito a dejar sus comentarios y opiniones utilizando nuestro hashtag a través de las redes sociales de Twitter y Facebook. En esta oportunidad vamos a hablar de educación, de admisión justa, los proyectos que se tramitan ahí en el Congreso y, por supuesto, del paro docente. Para eso estamos junto a los diputados. Por un lado tenemos a Gonzalo Vinter, de Convergencia Social. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y por el otro lado tenemos al diputado Jaime Belolio, de la UDI. Bienvenido al espacio. Gracias, pues buenos días. Bueno, vamos a partir hablando de admisión justa. En el programa Estado Nacional, el senador Montes dijo lo siguiente. Lo voy a partir preguntando al diputado Vinter. Dijo, admisión justa está condenada a perderse en el Congreso. ¿Cuál es su visión con respecto a este proyecto? Yo tengo una visión contraria a este proyecto por una razón muy sencilla. Yo creo en el derecho preferente de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Y el proyecto de admisión justa lo que hace es quitarle el derecho a los padres de elegir a qué colegio quieren poner a su hijo para entregárselo al sostenedor, ¿cierto? Que tiene que tomar la decisión de cuál niño tiene mérito o no, o en términos más concretos, a qué niño quiere educar y a qué niño no. Y en segundo lugar, porque el corazón con que se ha presentado este proyecto ha sido el tema del mérito. La verdad es que no existe, y esto es muy importante que todos lo sepan, no existe forma alguna el día de hoy de medir el mérito. Lo que se puede medir es el rendimiento económico, o sea, el rendimiento académico, o las notas, o el ranking, que puede tener más o menos mérito. Como no se puede distinguir al niño que se esforzó mucho para alcanzar una nota del que se esforzó poco para alcanzar una nota, nosotros planteamos que lo que tiene que haber es igualdad para ambos para acceder a un colegio. Pero lo más importante, para no caer en falacias, si hay dos niños peleando por el mismo cupo, siempre uno va a quedar afuera en cualquier sistema de admisión. Y aquí se está ocupando este sistema de admisión como chivo expiatorio para todo el que queda fuera del colegio que desea. Lo importante acá es aumentar la cantidad de colegios que sean deseables por los apoderados. O sea, lo califica como un mal proyecto. Sí, creo que sí. Esta versión es mejor que la original, pero sigue siendo un mal proyecto. Diputado. Hay dos proyectos de admisión justa. Hay uno que está en el Senado, que es el que hace referencia al principio del diputado Vinter, que es uno que dice que el 30% de las vacantes pueden ser seleccionadas en base a un proyecto educativo que tenga un colegio. Tal como quedó en la ley, por ejemplo, para los liceos emblemáticos, para los liceos artísticos, para los liceos de especialización temprana, que se llama. También hay otros cambios ahí mismo que dicen, por ejemplo, que en las prioridades para escoger a través de este sistema centralizado computacional estén también los hermanos no sanguíneos. Hoy día, si hay hermanos que no comparten el mismo apellido, el sistema es ciego frente a eso y les dice que no son hermanos y por tanto no pueden tener, no van a ir, probablemente no van a ir al mismo colegio. O sea, ese tipo de cosas absurdas están hoy día cambiadas, lo cual implica que no es sacrosanto el sistema que inventó el gobierno pasado. Dicho eso, el otro proyecto, que es el que está en la Comisión de Educación, el cual rechazaron en el Frente Amplio y la oposición, decía algo más sencillo que lo que plantea Gonzalo, creo yo, que es que si uno cree que el rendimiento académico puede ser una variable de mérito que quiere incorporar el liceo público, de manera que uno pueda tener a muy buenos estudiantes que se gradúen de esos liceos públicos para formar una élite republicana que pueda entrar a las carreras más difíciles de entrar en las universidades más difíciles de entrar. O si cree que, en cambio, solamente ellos tienen que venir de las escuelas particulares pagadas. Cuando yo entré a la universidad, que fue mucho antes que Gonzalo, eso sí, el 99, el Instituto Nacional era, por lejos, el colegio que más alumnos metía a la Universidad Católica. Hoy día no aparece ni siquiera en el top 20. Entonces, ha habido un clima que le ha pegado de forma sistemática a los liceos emblemáticos, a la excelencia académica, y yo sí recojo el guante de que mérito no es solamente excelencia académica, no es solamente sacarse buenas notas, se pueden incorporar otras variables, pero para hacerlo, para mejorar el proyecto en esas partes, había que aprobarlo y no rechazarlo. Diputado, me gustaría preguntarle en la misma línea, ¿usted siente que la oposición finalmente se está oponiendo a todo, mirando este proyecto, o finalmente la ministra Cubillos no ha hecho bien su trabajo? Yo creo que la ministra Cubillos ha hecho bien su trabajo, ha hablado de una agenda que es de sentido común, por lo mismo es que la ciudadanía sí la respalda y eso se ha visto en las encuestas. Yo sé que a algunos les molesta eso, digamos, que la ministra salga como del eje tradicional típico de la disputa legislativa sobre indicaciones y más bien le está hablando a la ciudadanía en cambios culturales, pero también cambios educacionales que para nosotros son importantes. Y la oposición, yo no quiero ser injusto con esto, porque hay cosas en las cuales hemos tenido diferencias legítimas y en otras en las cuales se han opuesto más bien como una cuestión más ideológica y antes de escuchar como los argumentos mismos o abrirse a la opción de poder cambiar, simplemente dicen que no. Entonces yo creo que hay que diferenciar. Hay algunos temas en los cuales sí hemos podido tener consenso, por ejemplo el proyecto de ciberacoso que vimos el año pasado se aprobó de forma unánime y se hizo un buen trabajo al interior de la comisión además en cambiar la redacción.
Y hay otros en los cuales yo veo al menos que se concentra la oposición en refugiarse en una especie como de trinchera, ¿ah? Y de no querer avanzar ni siquiera un milímetro en poder abrirse a algunos cambios que puedan implicar un beneficio para las personas, pero que quizá no sea un beneficio inmediato para ellos mismos o para sus partidos. Diputado, aprovecho de preguntarle, ya que tocamos, ¿cierto?, a la ministra Cubillos, ¿cómo evalúan usted la gestión de la ministra Cubillos? Vimos ahí que en la encuesta CEP, para ser ministra de Educación, tuvo una evaluación más alta de lo que suelen tener los ministros de Educación, ¿cierto?, en este tipo de encuestas. ¿Cómo evalúan entonces ustedes la labor? Tiene una evaluación positiva alta. Yo, como les mencionaba antes de empezar, que yo creo que siempre hay que distinguir, o sea, que hay que cruzar el dato de aprobación con el dato de conocimiento. Yo creo que en el fondo ella mantiene una aprobación en gente que es de derecha, lo cual es completamente legítimo. Ahora, quisiera referirme a un ejemplo que puso Jaime con respecto al proyecto que está en el Senado, que habla del carácter de la ministra Cubillos. Los hermanos no consanguíneos, es decir, homologar las condiciones en que el sistema mira al hermano con el hermanastro. La oposición siempre ha estado de acuerdo con eso. Y le hemos dicho a la ministra Cubillos, ¿por qué no nos presenta un proyecto que diga eso y lo aprobamos el mismo día? Y no se puede aprobar eso porque la ministra Cubillos, yo creo que ella está interesada en mantener esta situación de conflicto con la oposición. Si se presenta ese proyecto, lo aprobamos el mismo día, al menos en la Cámara de Diputados, en el Senado, no sé. Ahora, algunas correcciones. Efectivamente, es importante, Jaime señala o admite, por decirlo de alguna forma, que rendimiento académico no es mérito. Lo relevante es que todo este proyecto se ha planteado. Hay un estudio que hizo un análisis de cuando las personas ocupamos la palabra mérito, ¿a qué nos referimos? Y se distingue que es una mezcla entre inteligencia, talento y esfuerzo, ¿ya? Pero las historias de vida de los chilenos son tan diversas que no hay forma de distinguir cuando, por ejemplo, nos tocó ver en la comisión a una niña que llegó y nos contaba que es ciega y sus padres son chinos. Es decir, sus padres no hablan español, no son profesionales y ella es ciega. Y ella logró salir del colegio con un promedio 4,6. El nivel de esfuerzo que ella tiene que haber puesto y el nivel de talento que tiene que haber tenido para pasar por sobre esas dificultades es impresionante. Por el contrario, un niño, por ejemplo, que es hijo de profesores que le enseñaban todos los días, le ponían profesor particular y sacó un 4,7, para este proyecto tiene más mérito que para esa niña. Porque lo relevante de transmitir es que ni la ministra, ni Jaime, ni yo hemos encontrado forma alguna de medir el mérito. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es otorgar igualdad de condiciones. Y lo último, yo estoy de acuerdo con que los colegios que tienen, digamos, porque los emblemáticos legalmente no existen. Lo que existen son colegios cuyo proyecto educativo es el de alto rendimiento y que además están bien catalogados por la Agencia de la Calidad. Lo relevante de decir que digamos, se perdió en esta discusión es que en la ley anterior, en la ley de inclusión, el sistema de admisión escolar incluye la posibilidad de que los llamados emblemáticos de alta exigencia seleccionen hasta un 30% de la matrícula. Por lo tanto, el tema de la elite republicana que plantea Jaime está medianamente cubierto y yo estoy de acuerdo que esté cubierto. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Mientras no logremos generar escuelas de calidad para todo el país, escuelas como el Instituto Nacional han sido la única forma de que personas de un estrato social, socioeconómico bajo logren alcanzar uno más alto y no podemos pegarle en las rodillas a ese sistema antes de mejorar el siguiente nivel, pero eso está cubierto. Y lo más importante acá es que no creamos y no caigamos en esta idea de que, porque la ministra, yo estoy de acuerdo que le habla al país, es cierto, pero le habla al país con datos falsos, porque entregó el tema de las entrevistas, lo dijo mal a propósito. Y lo más relevante es que cuando entrega las cifras de satisfacción con el sistema de admisión escolar en regiones, porque en la metropolitana recuerden que todavía no se ha implementado, hay gente que a mí me ha dicho, yo quedé afuera en un colegio, me dijeron en Conchalí, por la tómbola, decirles que la famosa tómbola, como le llama la derecha, no se ha implementado, pero lo relevante es que no, o sea, la cifra la entregó él justamente porque al entregar el nivel de satisfacción, entregaba el nivel de satisfacción solo en las escuelas que tenían más demanda que oferta. Pero lo relevante, obviamente, era cómo funcionaba en la totalidad del sistema, en donde, si tú tomabas las 3 primeras preferencias, había un 80% de satisfacción. Si tomas solo el 19% de las escuelas que tienen más demanda que oferta, vas a tener, y mides solo la primera preferencia, ahí va a tener un 50% de satisfacción. Me gustaría preguntarle, antes de continuar con este debate, a ambos, si se está escuchando a la ciudadanía. Se lo pregunto a propósito de la encuesta CEP, ¿cierto? Hubo una importante caída del gobierno, ¿cierto? De la evaluación positiva del gobierno, pero también, esta vez, la oposición también cae. En general, cuando el gobierno cae, la oposición tendía a mejorar, ¿cierto?, sus resultados. Ahora no sucedió eso. Entonces, me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes si finalmente se está escuchando lo que quiere realmente la ciudadanía, diputado. Pero una sola cosa antes de contestar esa pregunta que yo creo que es interesante este debate, obvio. Gonzalo tiene razón, dice, mira, el 30% puede ser seleccionado a través de pruebas, ranking u otro en estos liceos emblemáticos. El problema es que lo que nosotros queríamos hacer es que no fuera solo el 30, sino que fuera el 100.
para que si hay dos alumnos, uno que sacó un 7 y otro que sacó un 6,5 y tenían las mismas condiciones, nosotros nos parece que es razonable que el que sacó un 7 pueda tener un espacio mayor que el que sacó un 6,5. Entonces, esa es la primera cosa, pero reconocemos a la vez que si hay estudiantes que vienen de condiciones más vulnerables, es injusto que uno lo esté haciendo competir con alguien que viene de condiciones más favorables. Y por tanto, lo que hacía el proyecto, hasta antes que lo rechazaran, es que decía que la mitad de la matrícula tenía que ser para estudiantes que provinieran de sectores más vulnerables. Por tanto, era inclusión a la vez que valorar el mérito. Y tal como decía yo, habían otros mecanismos para valorar el mérito también. Ahora, yo espero que ojalá que cambien de opinión ahora en el transcurso de la semana y que voten a favor en la sala para que podamos reparar en las mismas cosas que dice el diputado Winter acá o que han dicho otros. Y ojalá que también se le contagie al Senado parte del análisis de él, porque han tenido parada la pelota en el Senado, no han querido aprobar ninguno de los cambios que podrían mejorar el sistema. Dicho ¿Se eso, está escuchando la ciudadanía? yo creo que lo que ha hecho la ministra es ir a escuchar a la ciudadanía también. O sea, hay ciertos temores frente a una incertidumbre de futuro. Estamos en un mundo que cambia, obviamente, a velocidades gigantescas y especialmente las familias de clase media tienen cierto temor a perder la pega y que como están acogotados de deuda o a que los asalten de forma violenta o que se enferme alguien de su familia o ellos mismos y entonces que también pierdan todo lo que han ganado con su propio esfuerzo. La tesis del gobierno pasado era que todo tenía que pasar al Estado. La tesis nuestra no es esa, es fortalecer la sociedad civil, es poder tener una agenda hacia las familias de clase media en que haya seguros, en que si alguien, por ejemplo, se enferma, sí tenga certeza de que no se va a quedar completamente en la bancarrota. Y en materia educacional es entregar mayores oportunidades. Por algo es que ha pasado que ha habido una migración muy grande de los colegios públicos, de los municipales, a los colegios subvencionados. Yo creo que en eso la izquierda no se ha hecho cargo. O sea, ¿por qué ha pasado que el colegio Darío Sala, que vamos a ir a ver en un rato más, tenía más de 2.000 alumnos hace 10 años y llegó a tener 400? ¿Por qué pasa eso? Pasa eso por la violencia, pasa eso por las tomas, pasa eso por ningunear la excelencia académica. Entonces, yo creo que hay que cambiar el enfoque, suponiendo que los colegios no hacen nada cuando tienen excelencia académica temprana, que es como simplemente agarrar a los que te gustan y meterlos al microondas y sacarlos en cuarto medio. No es así. ¿Se está escuchando la ciudadanía entonces? Yo creo que sí se está escuchando y ahí Aula Segura también fue el mismo ejemplo. O sea, algunos votaron en contra igual, digamos, pero los parlamentarios en la Cámara y en el Senado al principio estaban en contra hasta que se dieron cuenta que más del 80% de las personas consideraba que era evidente y razonable que si un estudiante trataba de asesinar a una profesora, había que tomar medidas que fueran más importantes. Diputado Winter, ¿su opinión al respecto? Sí, yo quiero corregir algunas cosas que ha dicho Jaime que es relevante poner en su contexto. Lo primero, con respecto a que el proyecto establecía que un 50% de la matrícula tiene que ser preferente y prioritaria, eso igual está en el actual sistema, en un porcentaje menor, y yo creo que está bien subirlo, pero eso ya está, el 15%, digamos, y de hecho está hace muchos años para las escuelas particulares subvencionadas. Con respecto a escuchar a la ciudadanía, bueno, yo creo que hay que hacer una autocrítica. Los parlamentarios yo creo que somos los primeros responsables de escuchar a la ciudadanía, pero también hay que entender que las reformas que se están implementando en Chile no salieron de la nada, y esa es una hipótesis que maneja este actual gobierno, que yo creo que hay una sobrereacción en el entendido de que todas las reformas que se están implementando son porque un día la presidenta Bachelet se despertó con una idea como brillante o mala en la cabeza, ¿cierto? Y empezó a hacer reformas porque se le habían ocurrido. Aquí, los chilenos, no olvidemos, ha habido un proceso de movilización social y de debate social en torno a la educación muy álgido, con movilizaciones sociales muy fuertes. Recordemos lo que fueron los pingüinos ante el mochilazo, ¿cierto? Contra la municipalización, después del 2011, etcétera. Y eso ha producido un debate en la sociedad chilena que ha generado, que vio mucha desigualdad en la educación, y esa desigualdad grosera que había es la que se está intentando corregir con esta reforma. También creo, y esto es muy importante y tiene que ver con la encuesta, que la derecha sobrereacciona a su triunfo electoral de noviembre del 2017. Diciembre del 2017, en donde permanentemente durante el año pasado, cada vez que yo discutía con Jaime, yo decía, mira, yo pienso esto. Una de las cosas que respondía Jaime era, sí, pero esas ideas ya fueron derrotadas y la inmensa mayoría de los chilenos creen en el programa del presidente Piñera, lo cual a mí me parece que es una exageración profunda. Pero también hay que decir dos cositas importantes. Pero lo es con respecto a la nueva mayoría, no con respecto al Frente Amplio. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, porque la tesis del Frente Amplio sí que fue derrotada también. Yo no tengo, o sea, lo que pasa es que creo que el error que comete hoy día el presidente Piñera, mal aconsejado por gente como Jaime, que está confirmándome esta tesis, es que él cree que el 54% de los chilenos fueron ese día a decir, yo soy de derecha, creo en el libre mercado, creo que... Y la cosa no es tan así. Yo no estoy diciendo eso. Y que en 6 meses se te caigan 20 puntos en la encuesta, justamente te ratifica que la opinión de los chilenos y la opinión de la ciudadanía, como dices tú, es algo mucho más complejo, incluso mucho más volátil. Pero Gonzalo, ahora, la presidenta Bachelet llegó a un 17% de aprobación haciendo estas reformas que tú dices que eran tan
sentidas por la ciudadanía. Pero lo que entonces tú, no cuadra. No, claro, pero lo que tú planteas Yo justamente... lo que les decía es que tanto el gobierno no como la sobre oposición han reacciones venido bajando. ideológicamente, tampoco a la baja. Porque, por ejemplo, Cabal no tuvo nada que ver. Solo fue una cosa así como de que, oye, ella no escucha la clase media, sus reformas son malas. Ella empezó a bajar Hay muchas antes razones para bajar. con la reforma A de la que propósito llamaron de los inclusión, Y, empezó a diputados, bajar y antes. además, algo bien importante, Michelle Bachelet no implementó casi ninguna de las reformas que ella prometió. Diputado, ya que Justamente- tocamos el tema de la Espera, es que me oposición. faltan dos cositas que Jaime que no lo puedo dejar pasar. Uno, la gente va a creer, después de escuchar a Jaime, que en la legislación anterior se podía asesinar a los profesores, porque Jaime dijo eso. El asesinato está proscrito en Chile desde que llegaron los españoles y por lo tanto eso ha sido un delito y ha estado prohibido siempre. Eso no se implementó. Sí, pero no Canal podía lo asegura. expulsarlo del Y lo colegio. segundo, y esto no lo puedo dejar pasar, la debacle de la educación pública, echarle la culpa a las reformas, a mi juicio es una grosería estadística, ¿ya? Porque yo creo que justamente parte del modelo implementado desde los años 80 hasta la fecha ha sido sacar el foco de la educación pública para ponerlo en la competencia entre escuelas que funcionen como privadas, incluyendo las públicas. Las reformas se están implementando, recordemos que ni siquiera están terminadas de implementar. Por lo tanto, tengamos cuidado y seamos honestos también con lo que cada uno cree. Diputado, Ya, pero déjame decir una cosa para que entremos en esa pelea. Concreta, un interrumpiendo. proyecto más concreto de parte de la oposición también en consideración a los resultados que obtienen en la encuesta. Sin duda. Yo dije en todos los lugares posibles que la oposición no se puede poner a celebrar como si esto fuera fútbol porque al adversario le va mal, porque aquí lo que tenemos que hacer es empujar para Chile y a la oposición también le fue muy mal. ¿Ya? Y al Frente Amplio también le va mal en la encuesta. Y eso hay que decirlo. Yo creo que nosotros no hemos sido capaces de cuajar un proyecto que le haga sentido a la mayoría de los chilenos, pero también, y más grave aún, no hemos sido capaces de representar para los chilenos un staff, ¿cierto?, que sea capaz de gobernar el país en la impresión de los chilenos. Diputado. Pero creo que Sí, vamos yo- avanzando. Yo quiero contestar un par de las cosas que dice cuanto a la Gonzalo. educación pública? Por supuesto, porque además él exige que haya rigurosidad, entonces yo le pido lo mismo, porque yo no he dicho que las reformas son las que hayan hecho bajar, por ejemplo, el que las familias hayan escogido la educación subvencionada versus la educación pública. Esto pasa hace muchos años. Pero sí ha pasado que en el propio Frente Amplio, en el Partido Comunista, han hecho pedazos además la lógica de los liceos de excelencia. ¿Por qué? Y eso es muy equivocado, porque cada ¿Por vez qué? que se habla sobre excelencia académica lo minimizan, porque cada vez que se dice que el Instituto Nacional es un buen colegio que otorgaba esta élite republicana, dicen que en verdad no, porque lo único que hacía era escoger y eso no tiene ningún valor y eso no es educar. Lo han repetido hasta la saciedad y por supuesto que eso es muy malo para la excelencia académica en los liceos. Pero se Entonces, está lo primero. fortaleciendo Yo la educación efectivamente- pública, se lo pregunto pero a propósito del paro de seleccionar- profesores. Yo creo que debiese ser, pero déjame A terminar. porque- propósito del paro de profesores, ellos están siendo bastante críticos de lo yo creo que seleccionar uno efectivamente debiese, no es sinónimo de yo educar, creo po. que yo creo que uno tiene que poner mucho más énfasis en la educación pública. En el gobierno pasado nos dijeron que al juntar colegios, juntar municipios, entonces no iba a haber mejor. Está por verse. Nunca nos presentaron una pieza de evidencia que significara que realmente eso es lo que iba a pasar. Se preocuparon demasiado de la superestructura, por una cuestión ideológica, y poco de lo que pasaba al interior de la sala de clase, Yeah. que es parte de lo esencial para saber si que te puede ir bien o no. Entonces, como educar no es un vaso por llenar, a pesar de que ya está medio vacío, sino que es un fuego por encender, como dice el refrán chino, no hemos concentrado demasiado en lo que está afuera y muy poco en lo que está adentro. Pero hay una cosa que tampoco puedo dejar pasar, digamos, que tiene que ver con esta idea de que teóricamente nosotros sobre reaccionamos a el 54% que saca el presidente Piñera. Primero, es una ventaja muy grande con respecto a un discurso polarizante que hace el propio candidato del Frente Amplio, digamos, Guillé, en esa segunda vuelta. Y es A por ver. esa... Sí, pues sí, obvio, se lo apoyaron con toda fuerza. Entonces, es esa lógica la que al chileno no le gusta. O sea, el gobierno pasado lo que le dijo a las familias de clase media en educación es decirle, mire, ustedes son segregadores, ustedes son discriminadores, ustedes escogen colegio por el nombre del colegio en inglés, porque tenga el color de pelo un poquito más amarillo, porque ese fue el discurso oficial del gobierno pasado frente a la clase media. Es decir, fue pegarle combos en la cara de forma sistemática. Nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos que los últimos 30 años de Chile hayan sido para tirarlos a la basura. Creemos que hoy día hay injusticias que necesitamos cambiar. En educación es una de ellas. La desigualdad educacional evidentemente es un factor muy relevante. Y con el colegio de profesores, yo espero que se llegue a un acuerdo lo antes posible. Varias partes de la agenda ya están resueltas o contestadas por parte del Ministerio de Educación. Faltan algunas que también sería injusto que se las exigieran solo a este gobierno, cuando, como ellos mismos han reconocido, son demandas históricas que llevan mucho tiempo. Ahora ya, para terminar, también No. se nos acaba el tiempo, diputado, pero aprovechar de preguntarle no, de que sí responde y también sí, yo decir con que respecto al paro estoy de de acuerdo profesores. con Jaime con que
hubo una mala forma de entender de parte de lo que fue la mayoría, de la nueva mayoría, la demanda por una educación justa e igualitaria para los chilenos, y que cuando el ministro se burla de los chilenos, los trata de arribistas, después de 30 años de políticas en donde, digamos, lo voy a decir de una manera súper cruda, la única forma de sobrevivir en Chile era, digamos, buscando ese tipo de herramientas, yo creo que fue algo muy malo. Ahora, lo importante, la ministra Cubillos, ¿en qué ha puesto su énfasis? En admisión justa y en aula segura. Ninguno de los dos tienen realmente que ver con la calidad de la educación, porque recordemos, seleccionar puede ser justo para algunos, ¿cierto? Puede ser justo para algunos casos, puede ser justo para generar una élite republicana, pero no me digan, porque no lo puedo aceptar, que seleccionar es mejorar la calidad. Por lo tanto, yo creo que la ministra Cubillos tiene que bajar la intensidad de estar en confrontación hiperideológica con la oposición y empezar a poner el foco en lo que pasa en la sala de clase, que es justamente lo que plantea Jaime. Con respecto a los profesores, yo creo que este ha sido un paro histórico en donde se mezclaron dos cosas novedosas. Una muy mala capacidad de diálogo con el gobierno y que el Colegio de Profesores incluye dentro de su paralización cuestiones que no solo tienen que ver con su sueldo, con la homologación de las horas, con los contratos, etcétera, sino también con las mejoras de la educación pública que está hace muchos años en abandono en Chile, con esta idea fiebrada de que compitiendo como en un mercado de zapatillas o de sopaipillas, ¿cierto? Los colegios iban a mejorar. Hoy día votan los profesores si siguen con el paro o no. Es una decisión que le corresponde a los profesores, yo no me voy a referir a ella, pero yo felicitarlos por la fuerza que han tenido por poner estos temas en la mesa de la sociedad chilena. Diputados, lamentablemente se nos acaba el tiempo, son temas que van a seguir para rato, así que vamos a tener otras oportunidades de hablar. Yo espero que voten y que ojalá que voten, que se deponga, porque al final quienes más están sufriendo por una paralización, hay demandas que son legítimas, yo mismo se lo he dicho en la Comisión de Educación, que las peleamos, pero yo esperaría que depusieran la paralización de clases, porque al final termina perjudicándose todavía más a la educación pública. Y por supuesto que el foco de la ministra no está puesto en estas cosas que son las que más controversia han hecho, sino que también los mayores recursos están puestos en una subvención para igualar, por ejemplo, lo que hoy día se entrega a los estudiantes, que son los más chiquititos, digamos, entre los 2 y los 4 años, que hoy día van a jardines infantiles, que reciben la mitad del aporte que recibe Junji Integra. Sin embargo, también la oposición... Los chilenos saben que la ministra ha puesto el foco en admisión justa y aula segura, y con respecto a los profesores, el tango se baila a dos, y ahí el gobierno también tiene una responsabilidad. Diputado, efectivamente. Aprovecho de agradecerle al diputado Belolio, muchísimas gracias por estar aquí. Diputado Winter, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados aquí en latercera.com.